Buen día a todos. ¿Cómo están? Yo no sé por qué, pero tantas veces que he predicado me sigo poniendo nervioso. Pero eso es bueno. Eso es bueno. El tema para hoy, acompañe por favor a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Y marquen su Biblia. 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Como bien decían los hermanos, el mensaje para hoy tiene que ver con el amor como atributo perfecto de Dios. Así que quiero ver en sus caras una sonrisa y que reflejen amor. Eso vamos a tener una transformación desde que inicia el mensaje hasta que termina, para que ustedes puedan reflejar amor. Bueno, esta carta de Primera de Juan nos muestra primero que, no sé si recuerdan en las predicaciones anteriores, hablamos de que Dios es luz. Y por lo tanto, como la naturaleza de Dios es luz, nosotros también tenemos que reflejar la luz de Dios. Es maravillosa esta carta porque primero dice Dios es luz, ahora nos dice Dios es amor. Y en el capítulo 5 dice Dios es vida. Luz, amor y vida. Qué maravilloso, ¿no? Y yo creo que a la gran mayoría de los cristianos les gusta hablar de amor. O sea, exaltamos mucho el amor. Pero la pregunta es, ¿de dónde proviene el amor? ¿De dónde hemos conocido el amor? ¿Cuál es el perfecto amor? ¿O cómo debemos amar? Hay muchas preguntas con respecto a esto, porque hoy tal vez se tergiversa la palabra amor y se justifica, inclusive a veces se justifica el pecado mal utilizando la palabra amor. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Juan a través del Espíritu Santo con respecto al amor. Pero no cualquier amor, sino que el amor perfecto de Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Padre santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es perfecta, Señor, y en ella encontramos la guía infalible para nuestras vidas. Escudriña en nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, para que podamos ser limpios, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de ti y pedimos tu ayuda, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a poder reconocer que a veces estamos muy lejos de ti, Señor. Pero cada día, cada instante es una oportunidad para acercarnos a ti, Señor, reconocer nuestro pecado y limpiarnos cada día. Este proceso de santificación que durará toda la vida en esta tierra que está llena de pecado. Ayúdanos, Señor, a comprender este amor tan grande que proviene de ti. Y ayúdanos, Señor, a nosotros también transmitir este tipo de amor, este amor bíblico que tú nos muestras en esta preciosa carta. Pedimos tu guía, Señor, te damos la honra y la gloria y para nosotros tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Miren, ahí mismo en 1 Juan capítulo 4, dije, ¿cierto? El título, ¿cuál es? El amor perfecto. El amor como atributo perfecto de Dios. Si hablamos de amor perfecto, ¿la perfección está en quién? En Dios. Miren qué maravilloso. 1 Juan capítulo 4, miren el versículo 12. Rápidamente, para darle una pincelada con respecto al título. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y, ¿qué dice? Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 17. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido, ¿qué dice? Perfeccionado en el amor. O sea, yo creo que el llamado para esta mañana, este mensaje, es que seamos perfeccionados. ¿Y cómo puedo ser perfecto? Claro que sí. Así como Cristo fue perfecto en esta tierra, el llamado para cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como estos Cristos pequeños, es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Tenemos que proyectar esa luz por nuestra naturaleza, tenemos que proyectar este amor y también tenemos que entregar vida. ¿Cómo podemos entregar vida? ¿A través de qué entregamos la vida? 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, el Evangelio. La Biblia
habla de muchas clases de amor. No los vamos a definir por razones de tiempo, obviamente, pero el amor perfeccionado y completo proviene ¿de quién? De Dios. El amor perfecto proviene de Dios. ¿Y a través de qué? ¿Cuál es el reflejo perfecto de este amor? Cuando hablamos de Dios, su perfecto amor, ¿qué viene a nuestra mente? Y algo que tiene que ver con nosotros, a través de la salvación. A través de la salvación. El amor de Dios no es una experiencia mística, no es un mero sentimentalismo, no es que yo transmita más amor porque yo soy más bueno para llorar. No estoy diciendo que repriman sus emociones si están bien encausadas, claro que sí. Yo soy de manifestar mis emociones, pero porque yo soy así. ¿Ya? No reprima su emoción, pero tiene que estar bien canalizada. O sea, si yo me enfrento a la palabra del Señor y ella me confronta y me hace ver mi condición delante de Dios, claro que me voy a quebrantar y no hay problema en que usted llore. Y si usted no llora, también está bien. No quiere decir que el que se emociona más o el que se emociona menos, uno es más espiritual y otro menos espiritual. Uno tiene más amor y el otro tiene menos amor. Dios conoce nuestro corazón. Por eso, la comunión con Dios es tan íntima y tiene que ser en plena libertad. El amor de Dios no es una experiencia, dije, mística, como está de moda hoy en día. Ni está vinculada a un mero sentimentalismo, sino que nace, como dije anteriormente, ¿en qué? En la salvación. En la salvación vemos el acto de amor más grande que ha visto la humanidad acá en la tierra. Y nosotros como hijos de Dios, todos los que estamos acá, ¿cierto? Somos parte de esta congregación, somos hijos de Dios. Y en esto conocemos, como decía la alabanza. Por eso se la pedí a Felipe. En esto conocemos el amor. Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. ¿Y se ha dado cuenta que a veces hablamos de amor como si el amor fuera una propiedad que nos perteneciera a nosotros? Que nosotros fuéramos el centro del amor, ¿cierto? A veces nos atribuimos esa propiedad. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, y en la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra del Señor es sumamente clara, precisa, literal. Dice que y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando fuimos salvos, fue derramado este amor en nuestros corazones. Por lo tanto, nosotros, por naturaleza, debemos de proyectar amor. Usted tiene que ser amoroso, porque tiene un Padre amoroso, un Padre espiritual amoroso. Esa debe ser nuestra consigna. Usted debe proyectar luz, usted debe proyectar amor, usted debe entregar vida. La máxima expresión de amor, obviamente, del creyente hacia Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y aquí a veces tal vez no nos gusta. La obediencia. Gracias, hermano, la obediencia. La máxima expresión de amor del creyente hacia Dios es cuando el creyente obedece. Miren ahí en 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y el versículo 5. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Usted es un cristiano amoroso? Sí, sea amoroso, pero se ve en guardar los mandamientos, de ser un cristiano obediente. Esa es la perfección. ¿Ya? Ser un cristiano obediente, el que guarda sus mandamientos. Primera de Juan, ahora el capítulo 5, un poquito más adelante. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, dice claramente. Repitan conmigo, por favor. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. De hecho, el tipo de narración de esta carta, a diferencia de las cartas del apóstol Pablo, son lineales. Él es lineal. Y lo particular de las cartas de Juan, que son en espiral, son circulares. Si ustedes han leído desde el capítulo 1
hasta el último capítulo, vuelve a repetir lo mismo. ¿Se han dado cuenta? Porque ya el apóstol Juan, esta es la tercera vez que habla acerca del amor en esta carta. Lo vuelve a repetir, porque él escribe de esa manera. Tal vez, digámoslo así, puede ser normal, tal vez un poco más disperso, ¿ya? Pero si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, son de forma lineal. Ahora vamos al texto. Primera Juan dije, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hasta ahí, esos dos versículos. ¿Cómo empieza la carta del apóstol Juan? ¿Qué dice? ¿Cómo le habla a sus oyentes? Amados. Se hace ahí el apóstol del amor. Él dice, este trato tan amoroso de este apóstol, dice, amados. Comienza diciendo eso. Y nos insta y nos hace un llamado ¿a qué? Dice claramente, amémonos los unos a los otros. Ahora, definiendo las clases de amor, puedo recordar el amor de pareja, el amor fraternal, pero este es otro tipo de amor. Es un tipo de amor igual al amor de Cristo por nosotros. ¿O ustedes creen que el amor de Cristo fue un amor así sentimental? No, es un amor sacrificial. ¿Qué clase de amor? Un amor abnegado, un amor concedido a alguien que necesita ser amado, pero que no necesariamente es digno de ese amor que tú le vas a dar. No sé si me explico. Es dar amor a alguien que necesita de tu amor, pero que no necesariamente ha ganado ese amor o no se merece ese amor. Ese es el verdadero amor que nos está hablando el apóstol Juan acá. Miren qué interesante. Porque a veces nos cuesta entregar amor, este amor sacrificial, este amor abnegado. Porque a veces tal vez nos es más fácil amar a quien es fácil de amar. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que son fáciles de querer? Porque son simpáticos, porque son de piel. ¿Se ha dado cuenta? Y hay a veces personas que son difíciles de amar. ¿Sí o no? ¿O yo soy el único que ve eso? ¿No? Entonces, acá la palabra del Señor nos está diciendo, amémonos los unos a los otros. Este amor ágape, ¿ya? Este es un amor sobrenatural. Es un amor, dije anteriormente en el pasaje anterior, que cuando fuimos salvos, pasó a morar en nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y también es derramado este amor de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, ¿estamos capacitados? Pregunto, ¿estamos capacitados para entregar este tipo de amor? Claro que sí, porque es un amor sobrenatural. Oye, este tipo está loco, ¿cómo puede amar cuando el Señor Jesucristo dice, ama a tu enemigo? ¿Pero cómo voy a amar a mi enemigo? He visto casos, no sé si será verdad, porque a veces el internet nos miente, de cristianos que han perdonado al asesino de su hijo. ¿Sí? ¿Qué amor tan grande puede perdonar de esa manera? Un amor que no es natural, un amor sobrenatural que proviene solamente de Dios. Y por nuestra naturaleza nosotros estamos capacitados para amar de esta forma, sin importar la condición, sin importar si nuestro hermano que está al lado se merezca nuestro amor. A lo mejor nos dañó, a lo mejor nos hizo algo. Pero Dios dice, ámalo, porque así yo también te amé a ti. Y nos pone la vara muy alta, ¿no? ¿Sí? Miren, este es un amor sobrenatural que solo el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos una característica especial, somos especiales. Pues yo le digo, créase el cuento, en el buen sentido de la palabra, porque usted es un hijo de Dios. En usted mora el Espíritu Santo de Dios. Su naturaleza es divina. Él tiene la naturaleza de su Padre, que es Dios.
es coheredero de Cristo. Por lo tanto, hoy decía, sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad diferente, sobrenatural, para llevar a cabo en obediencia el plan de Dios también en servicio al Señor. Miren, Filipenses capítulo 2. Dejemos mejor que la Biblia nos hable. Filipenses capítulo 2. Un pasaje muy conocido. Vamos a leer del versículo número 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Maravilloso. Maravilloso, pero cualquier argumento que tengamos para no dar amor a quien no lo merece, siempre en nuestra conciencia, siempre en el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó más. Siempre cuando tú digas que no puedo amar de esa manera porque Él me hizo daño o porque no puedo simplemente. Siempre mira la cruz de Cristo y tus argumentos se van a caer solos por sí solos. Porque nadie ha amado de la forma en que Dios amó. Y el amor proviene de Dios, no proviene de nosotros. La característica del amor es de Dios, no es tuya ni mía. Y por gracia ha sido derramada también en nuestros corazones como característica de nuestra naturaleza. Volvamos al pasaje, primera de Juan capítulo 4. Dije, amados, versículo 7, estamos ahí. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Dios es, dije anteriormente, Dios es luz, es vida, pero también es amor. Por eso dice el versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ustedes aman? ¿Sí? Sí, usted ama porque ama, porque es nacido de Dios. Y esa palabra nacido es engendrado de Dios. Y conoce a Dios. Los hijos de Dios, nosotros, todos los que estamos acá en esta mañana, debemos de reflejar el amor de Dios. ¿Así? ¿Y por qué? Porque es tu naturaleza. Es tu naturaleza. Y en eso se ve que tú conoces a Dios. ¿Dices conocer a Dios? ¿Dices conocer a Dios? Bueno, entonces debes amar. Porque es lo que dice la palabra del Señor. ¿Conoces a Dios? Ama. Y no un amor así superficial, emocional, sino que un amor sacrificial. Y ¿saben qué, hermanos? Yo creo que cuando hablamos de amor, de amar, del amor sacrificial, este círculo pequeño vuelve a un solo punto. Y tiene que ver, yo siempre lo veo así. Y cada vez que pasa el tiempo, tiene que ver con una sola actitud de parte de nosotros. El perdón. Siempre. Siempre que hay un problema, siempre que hay una forma como resolver un conflicto, siempre el perdón es el que sana todo. Y volvemos a Cristo, volvemos a Dios. Todo nace de ahí, el amor nace de ahí y el perdón proviene de allá. Cuando dice nacido, significa que se ha engendrado. El que tiene y posee la vida de Dios tiene la capacidad de amar. Tenemos la capacidad de amar porque nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Somos hijos de Dios. El versículo 8 dice, el que no ama. A mí me encanta la Biblia porque es tan clara. Yo creo que el que no quiere entender solamente porque no quiere. Pero dice, no, es muy difícil de entender. Claro que hay
hay pasajes que son un tanto difíciles, pero hay algunos que son sumamente claros y dice lo que dice. El que no ama no ha conocido a Dios. Así de simple. Porque Dios es amor. Miren, de hecho en la época de Jesús, muchos saben, y de hecho hoy en día también, muchos hablan acerca de Dios. En la época de Cristo también muchos sabían acerca de Dios, pero en realidad no lo conocían. Los fariseos, los saduceos, hablaban de Dios, decían conocer a Dios, pero realmente no lo conocían. Porque cuando tuvieron al mismo Cristo encarnado delante de ellos, yo no los conozco a ustedes. Ustedes no, sepulcros blanqueados, serpientes. Dios es amor. Miren, grabe esta frase, a ver si a usted le gusta grabar unas frases por ahí. Es Dios quien define el amor. El amor no lo define a Él. ¿Se la repito? Es Dios quien define el amor. El amor no lo define a Él, porque el amor nace en Dios, porque es parte de su naturaleza, es parte de su esencia, el amor. Él nos creó, puso su mirada en usted, puso su mirada en mí. En eso se manifiesta el amor. ¿Por qué tenía que usted estar aquí? ¿Por qué usted tenía que creer? ¿Es tan fácil creer? Son cosas tal vez tan básicas de entender. Oh, yo creo, es fácil. No, no es tan fácil, porque andan miles de las calles que no creen. ¿Por qué Dios tuvo que poner la mirada en ti, en mí? ¿Por qué nos creó? La providencia de Dios, que todas las cosas, todo se sustenta en Él. Que a pesar de que tengamos problemas, al final del camino, y cuando termina el problema, miramos hacia atrás y entendemos que todo estuvo bajo control. Todo absolutamente estuvo bajo control. Claro, en el momento de la prueba, en el momento de tal vez de la consecuencia del pecado, no asimilamos las cosas, pero cuando llegamos al final, el Señor nos muestra hacia atrás que siempre estuvo ahí. El plan de su redención. Solo le nombré 4 cosas, donde Dios demuestra su amor para con nosotros. Dios es amor. Miren, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y el versículo 4. Y hermanos, yo creo que cuando logramos entender quién es Dios, vamos a también entender su amor y vamos a también entender nuestra condición y nuestra posición delante de Dios. Miren, dije Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor, dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo no decir, cómo no afirmar que Dios es amor? Por su gran amor con que nos amó. Él nos amó primero. Él nos amó, su gracia. A través de su gracia, a través de la gracia de Dios, entendemos realmente el significado del amor. La gracia nos sostiene. Por su gracia estamos aquí hoy con vida. Miren, si no existiera la gracia de Dios, si Dios no tuviera misericordia y no existiera la gracia, cada uno de nosotros debiéramos estar ahora mismo, en este momento, en el infierno. Por su justicia. Porque Dios es un Dios justo. Pero mientras tengamos vida, mientras tengamos aliento de vida en este mundo, debemos de reflejar amor. Debemos de compartir el amor de Dios a quienes no conocen al Señor. ¿Saben qué? Porque en algún minuto tu corazón va a dejar de latir.
El corazón de quienes aún no conocen al Señor en algún momento va a dejar de latir. Y la misericordia y la gracia de Dios se va a acabar en algún momento. Y ahí el Dios justo va a tener que cumplir su justicia. Y el que no conoce a Dios. Y miren, hemos visto en Primera de Juan, hemos visto en reiteradas ocasiones cómo este autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos anima a confirmar nuestra salvación, a tomar la seriedad, a analizar nuestra vida, como dice Corintios también, a examinar si es que tal vez no estemos reprobados. Y no se ofenda, hermano, cuando el pastor dice tal vez, lo hace dudar. No es el pastor que lo hace dudar de su salvación, porque usted no tiene que dudar. No tiene que dudar. Si usted ama, es nacido de Dios, y vimos en Primera de Juan muchas veces, si usted aborrece, no es de Dios. Y la palabra de Dios es sumamente clara. La que ofende debe ser la palabra del Señor, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted. Y si usted se ofende, bueno, arregle su problema con el autor de este texto, que no soy yo ni es Francisco, sino que es Dios. Y esa es nuestra tarea. Aunque tal vez de repente digan, tal vez el pastor es muy duro conmigo. No. Claro, réteme, llámeme hacia un lado cuando yo tal vez hable algo que no está en la Biblia. Pero yo debo de conducirlos a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, déjenme decirles que es sumamente clara. Sumamente clara. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Miren siempre la cruz. Nada de lo que tenemos merecemos. Todo, absolutamente todo, recae siempre en la figura de Cristo. Todo lo que tiene usted, todo, su vida, su salud, a pesar de que usted se queje de su vida y sus problemas, Dios está ahí y tiene la salvación, que con eso debiera de vivir una vida gozosa por toda esta vida que vamos a estar acá en la tierra. Primera de Juan, capítulo 4, volvamos allá. Capítulo 4, versículo 8. Se me quedaba algo ahí. Dios es amor, dije, ¿cierto? Y dentro de los atributos de Dios hay atributos que solo le pertenecen a Dios. Pero hay atributos, miren, qué maravilloso. Y hay atributos que le pertenecen a Dios, que Él se llaman atributos comunicables, que Él ha decidido compartirlo con su creación, con nosotros. Y el amor es un atributo comunicable. Dios es amor, pero también ha decidido compartirlo con nosotros, para que nosotros también podamos entregar amor. Versículo 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y de repente la Biblia es tan maravillosa que ni siquiera merece explicación. Que de repente como el predicador está de más. Jesucristo es la manifestación principal del amor de Dios. Jesucristo es la manifestación principal del amor de Dios. ¿Qué es propiciación? Propiciación simplemente es el pago por el pecado. Pacificación o satisfacción. Había algo que tenía que ser pagado para calmar la ira de Dios o satisfacer la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. Nosotros merecemos la muerte, hemos quebrantado la ley de Dios, y la ley de Dios es una ley perfecta. Por lo tanto, alguien tiene que pagar esta multa, tiene que satisfacer esta justicia, y fue satisfecha por Jesucristo. ¿Ya? Miren, centenares de años antes se vislumbraba un sacrificio expiatorio. ¿De quién? Fue profetizado. ¿Quién era el sacrificio perfecto? Para expiar los pecados de nosotros. Para que pudiésemos tener la salvación. Para que pudiésemos acceder a esta gracia que tenemos hoy. ¿Quién? Cristo. Acompáñenme a Isaías 53. Usted puede decir, oye, si ese pasaje lo he leído muchas veces. Bueno, leámoslo de nuevo. Isaías 53, capítulo 53, versículo 4. Esto sirve recordar estos pasajes porque así nos hacen
ver nuestra posición, colocarnos en el lugar que nos corresponde como cristianos. Miren, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Miren, nuestra enfermedad, sufrió nuestros dolores, sufrió nuestros azotes, fue herido y abatido por nosotros. Nuestras rebeliones, nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos. Nosotros nos apartamos del camino. Y termina diciendo, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nosotros somos culpables. Nosotros merecemos el infierno. Más aún, esta muestra de amor tan grande que proviene de Dios, Él por su plena voluntad decidió tener este plan desde la eternidad. Desde la eternidad, Él tuvo este plan. Haga volar su mente. En la eternidad Dios siempre ha existido. ¿Él necesitaba tenernos a nosotros ¿Le faltaba algo? Pregunto. No. Dios estaba solo, porque algunos pueden decir, los que no creen en Dios dicen, pero Dios estaba solo. Mentira. En la Trinidad se encuentra la perfección. Él no está solo. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En los tres hay una plena armonía. No necesita de algo más. Entonces, ¿por qué decide tener este plan de redención desde el Génesis hasta cuando se cumple lo que tiene que cumplirse más adelante? ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. Por amor. Nos creó a nosotros para que nosotros experimentáramos este amor y retribuyéramos también en amor a Él. Nosotros debemos de seguir el ejemplo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Malamente muchos dicen, ¿han escuchado, no? Dicen, no, yo no perdono porque solo Dios perdona. ¿Quién soy yo para perdonar? Déjame decirte que estás plenamente equivocado, porque la Biblia dice y te anima a perdonar. Dice, perdonaos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo Jesús. O sea, no diga más, no, solo Dios perdona. Mentira. Mentira. Menos nosotros que somos hijos de Dios. Porque tenemos que reflejar nuestra naturaleza de nuestro Padre. Debemos de seguir el ejemplo. Efesios capítulo 5, un poquito más adelante, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Miren lo que dice. Y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor. Volvamos a 1 Juan capítulo 4. El 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vuelve a decir, miren, igual que en el versículo 7, amados. Ahora vuelve a decir, amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué excusa podemos tener para no amar?
a nuestro prójimo, a nuestro hermano? Ninguna. Ninguna. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Miren, el Dios invisible se reveló a través del amor visible de los creyentes. El Dios invisible, este Dios que no vemos. ¿Quién ha visto a Dios de ustedes? No me diga que ha visto a Dios. Algún día le veremos. Este Dios que no vemos, que nadie ve, que el mundo no puede ver, se hace visible a través de usted. Lo que usted tiene que mostrar, lo que el mundo tiene que ver de usted, es el amor de Dios, es la luz de Dios. Usted debe de reflejar a Dios, su naturaleza. Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Qué es un mandamiento? Recuerden, no hay preguntas tontas. ¿Qué es un mandamiento? Una orden, algo que se cumple, sí o sí, ¿ya? Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Dice solo eso? No, sino que dice de la forma que debemos amar. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis. ¿Cómo? Si tuvierais amor los unos con los otros. El mundo debe de conocerte, debe de conocernos, porque este tipo, esta mujer, esta compañera de trabajo, esta compañera del colegio, ¿por qué está dispuesto a entregar amor? Aunque sea una palabra a veces que para el mundo resulta cursi hoy en día. ¿Por qué este gallo le pisotean la cabeza y siempre perdona? ¿Por qué ella siempre yo le hago daño y ella me devuelve con bien? ¿Por qué se devuelve? Yo lo molesto y él, aún así, este tipo está loco, es tonto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener absolutamente claro de dónde proviene el amor. Debemos de tener absolutamente claro quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer. Y ni aún así, déjenme decirles que ni aún si nosotros queramos o no queramos, vamos a reflejar amor, porque es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra naturaleza. Debe brotar. ¿O no le ha pasado a usted a veces cuando está con algún familiar, con alguna persona, y hay algo en su interior que le dice que tienes que hablarle de Cristo, y usted ahí se resiste, como que se retuerce en el asiento, y dice, no, ¿qué me va a decir? ¿Qué es lo que es eso? Es porque se le ocurrió, es su naturaleza. Es el Espíritu Santo que mora en usted. No se llama conciencia en el sentido de conocimiento, con conocimiento. No es su conciencia, el Espíritu Santo el que nos mueve. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dos pasajes y terminamos. 1 Corintios capítulo 12. 12. Primera de Corintios capítulo 12. Miren, entendiendo un poco el contexto de todo, de dónde nace toda esta carta y defensa del apóstol Juan. Porque había muchos, entendiendo todo lo que hemos hablado, había muchos que decían que Cristo no había venido en carne. ¿Ya? Miren lo que dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Una muestra del amor de Dios es que Dios nos ha dado de su Espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Nuevamente, Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estábamos en qué condición? Muertos, en vuestros delitos y pecados. Ese éramos nosotros. Esa era nuestra condición. Estábamos muertos. Y ahora tenemos vida. Y el versículo 5, aún estando nosotros en esa condición, o sea, aún estando nosotros muertos en pecados, aún así nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Se me viene a la memoria un pasaje. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice, Romanos capítulo 5, versículo 8. Por favor, apréndase este versículo de memoria. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra condición, antes de conocer al Señor, era de muerte. Estábamos perdidos. Caminábamos directamente hacia una condenación eterna. Pero Él puso su mirada en ti, puso su mirada en mí y nos dio vida. Nos dio vida. Sopló dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo el que mora dentro de nosotros. Como dije anteriormente, derramó de su amor en nuestros corazones, para que así como Dios es luz, también tú seas, para que así como también Dios es amor, tú reflejes el amor de Dios. Y así como Dios te perdonó tanto, tanto, y nos sigue perdonando tanto, y tal vez lo más probable, y te lo aseguro, que nos va a seguir perdonando tanto, tanto y tanto, tú también tengas o estés dispuesto a perdonar como Dios te ha perdonado tanto. Amén. Oremos.